Aquí demostraremos que si f es una función continua definida en el intervalo cerrado menos 1, 1, que cumple que x cuadrada más el cuadrado de f de x es igual a 1 para todas las x del menos 1, 1, entonces se cumple una de estas dos cosas, que f de x es en realidad la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada para toda x en menos 1, 1, o que f de x es para todos x en menos 1, 1, menos raíz de 1 menos x cuadrada. Bueno, daremos una demostración por contradicción. Supongamos entonces que efectivamente f de menos 1, 1 cerrado a r es continua y que x cuadrada más el cuadrado de f de x es igual a 1 para todos los x de menos 1, 1. A esto llamémosle 1. Pero que sin embargo, la proposición que dice que f de x es raíz de 1 menos x cuadrada para todos los x del dominio de f, o que f de x es menos raíz de 1 menos x cuadrada para todos los x del dominio de f, es falsa. Llamémosle 2 a esta proposición. Primero, veamos una consecuencia de esta igualdad. Tenemos que si x es un punto de menos 1, 1 por 1, entonces x cuadrada más el cuadrado de f de x es igual con 1. Por lo tanto, f de x cuadrada será igual a 1 menos x cuadrada, pasando el x cuadrada de este lado. De aquí, sacando raíz cuadrada en ambos lados, tendremos que f de x va a ser igual a más o menos raíz de 1 menos x cuadrada. A esto llamémosle 3. Una primera consecuencia de 3 es que f de x va a ser 0, si y solo si más menos raíz de 1 menos x cuadrada es 0. Es decir, si y solo si 1 menos x cuadrada es 0, lo que es equivalente a que x cuadrada sea igual a 1. O lo que es lo mismo que x sea igual a más o menos 1. Así, resumiendo, f de x va a ser 0 si y solamente si x toma el valor 1 o menos 1. Llamémosle 4 a esto. Hagamos ahora un poco de espacio. Como estamos suponiendo que esta proposición compuesta es falsa, entonces cada una de estas dos proposiciones es falsa. En particular, esta es falsa. Entonces suponemos que f de x igual a raíz de 1 menos x cuadrada para todos los x de menos 1, 1 es algo falso. Por lo tanto, si esto es falso, esta igualdad deberá ser falsa para algún x1 que esté en menos 1, 1. Es decir, existe un x1 en menos 1, 1, tal que f de x1 no es igual a raíz de 1 menos x1 al cuadrado. Por lo tanto, por 3, si f de x1 igual a raíz de 1 menos x1 al cuadrado es falsa, entonces no le queda otra a f de x1 más que ser el menos raíz de 1 menos x1 al cuadrado. Que por cierto, debe ser menor que 0, ya que si fuera 0, entonces también f de x1 igual a 0 sería igual a raíz de 1 menos x1 al cuadrado. Entonces, f de x1 es un número negativo que es menos raíz de 1 menos x1 al cuadrado. Así, f de x1 es menor que 0. Llamémosle 5 a este hecho. Y por 4, si f de x1 no es 0, porque es menor que 0, entonces x1 va a ser diferente de más o menos 1. Por lo tanto, x1, al pertenecer al intervalo cerrado menos 1, 1, pero no ser ni menos 1 ni más 1, está en el intervalo abierto menos 1, 1. Llamémosle 6 a este hecho. Hagamos un poco más de espacio. Y bueno, como en la parte anterior, también el hecho de que 2 sea falsa implica que f de x igual a menos raíz de 1 menos x cuadrada para toda x en menos 1, 1 es falsa. Es decir, es falso que para todos los x en menos 1, 1, f de x valga menos raíz de 1 menos x cuadrada. Por lo tanto,
existe algún x2 en menos 1, 1, tal que esto es falso, tal que f de x2 igual a menos raíz de 1 menos x2 al cuadrado es falso. Por lo tanto, por 3, ya que f de x2 solo puede ser más o menos raíz de 1 menos x2 al cuadrado y no es menos raíz de 1 menos x2 al cuadrado, no le queda otra más que ser más raíz de 1 menos x2 al cuadrado, que por otro lado debe de ser mayor que 0, ya que raíz de 1 menos x2 al cuadrado es 0 solamente en menos 1 o 1. Pero si fuera 0, entonces también sería cierto que f de x2 igual a 0 sería igual a menos 0, que sería raíz de 1 menos x2 al cuadrado, lo cual no es cierto. F de x2 igual a menos esa raíz es falso. Entonces no queda otra más que f de x2 igual a raíz de 1 menos x2 al cuadrado sea mayor que 0. Y por 4 tenemos entonces que al ser f de x2 mayor que 0, es entonces diferente de 0, y entonces x2 no puede ser ni más ni menos 1, que son los puntos en donde la f vale 0. Así entonces x2 está en el intervalo abierto menos 1, 1, ya que pertenece al intervalo cerrado menos 1, 1, pero es diferente de más y de menos 1. Está en el intervalo abierto menos 1, 1. Llamémosle 8 a esto. Ahora, sin pérdida de generalidad, supongamos que x1 es menor que x2. Es decir, si x2 fuera menor que x1, repetiríamos exactamente el mismo proceso, intercambiando nada más x2 por x1. Entonces, tendremos que f es continua sobre el intervalo cerrado x1, x2, ya que x1, x2 cerrado está contenido en el abierto menos 1, 1, y f es continua en el intervalo cerrado menos 1, 1. Entonces, continua en cada uno de los puntos de ese intervalo cerrado, en particular en todos los puntos del intervalo abierto, y este intervalo cerrado es un subconjunto del intervalo abierto. De esta manera, tenemos entonces que, por las propiedades de x1 y x2, siendo f de x1 menor que 0 y siendo f de x2 mayor que 0, el 0 queda entre f de x1 y f de x2. Y siendo f continua en el intervalo cerrado x1, x2, por el teorema del valor intermedio, se tiene que este 0 es un valor que se toma en algún punto x0 del intervalo cerrado x1, x2, que está contenido en el abierto menos 1, 1. Entonces este f de x0 vendrá a ser 0. El valor 0 es tomado por algún punto que está en el intervalo x1, x2. Hagamos ahora un poco más despacio. Resumiendo aquí, tenemos que existe un x0 en el intervalo abierto menos 1, 1, y ahí en ese punto x0, f toma el valor 0. Y esto es una contradicción, ya que por un lado f de x0 vale 0, pero por otro lado f de x0 tiene que ser diferente de 0 al mismo tiempo, ya que f de x0 es un punto que es diferente de menos 1 y 1 está en el interior del intervalo abierto menos 1, 1. Y los únicos puntos en donde f toma el valor 0 es en menos 1 y 1. Entonces f de x0 igual a 0 y f de x0 diferente de 0 nos da la contradicción buscada. Con esto terminamos la demostración.